Continuamos en Canal E, vamos a hablar con Martín Simonetta, economista. Varios temas que tenemos que charlar, sobre todo que la ley bases parece que no fue suficiente para reducir la incertidumbre que está generando, sumado, Martín, a esta fallida reunión del día viernes pasado. ¿Cómo estás, Sí, Martín? ¿cómo estás? Muy bien, Santiago, ¿cómo estás? Un placer enorme como siempre. Bueno, lo habíamos hablado en ocasiones previas, ¿no? Esta Ujú. sobreestimación de los efectos de la ley base, ¿no? Se esperaba que fuera un instrumento mágico para generar certidumbre y realmente es importante, pero Argentina tiene temas mucho más urgentes que resolver en cuestión de días. Tengamos en cuenta que julio es un mes clave para en términos de pago de servicios de deuda, superiores a 3.000 millones de dólares, con lo cual, ¿qué está mirando el mercado financiero? Básicamente, si hay plata o no hay plata, ¿no? Para pagar lo que hay que pagar, ¿no? Y como también hemos conversado en otras ocasiones, si vamos a la cuestión de la economía real, vemos que los indicadores, incluso oficiales, están señalando una enorme sequía con efectos graves, ¿no? Sobre la actividad productiva vinculados al atraso Claro. cambiario. Martín, ahí quiero usar una frase que cuando pactábamos charlar de este tema utilizaste vos, que es bastante fuerte, pero que se llama asfixia de la economía real. La asfixia es la falta de aire. Pero claro, quien te está apretando el cuello cuando se lo preguntaste dice, solamente estoy apoyando las manos en tu cuello. Digo, tanta distorsión hay entre lo que provoca una decisión política y económica y a lo que realmente le llega a la gente, porque hablas de asfixia económica. Y cuando yo se lo planteo a muchos representantes o que tienen ideas de que esto está bien hecho, no ven la asfixia económica, ven como que esto tenía que pasar, acomodar la macro, era necesario, por eso la asfixia es algo colateral, algo así como quien tira una bomba y los daños son colaterales. ¿No hay conocimiento de esta asfixia, Martín? Bueno, yo creo que está teniendo el Ministerio de Economía una visión extremadamente enfocada en los aspectos financieros, ¿no? Pago de deuda, superávit, pero y también por eso la obsesión con el crawling peg del 2% y no ver la otra cara, ¿no? El costo de esta política, porque estamos teniendo dólar entre comillas congelado, ¿sí? Y costos argentinos que han subido fuertemente a meses atrás y una economía asfixiada por esta tenaza que vemos en todos los indicadores, incluso todos los oficiales, ¿no? Entonces una cosa es, digo, bueno, congelo el dólar de alguna forma, pero bajo los impuestos. Pero esto no estaría pasando. Pero en el medio mueren muchas empresas, ¿no? Muchas vidas difíciles de recuperar, que es lo que estamos viendo desde el lado de lo que sucede en la economía más allá de lo financiero. Claro, por otro lado también había circulado un Twitter que comparaba una economía y la otra. Hablamos del gobierno anterior y hablo del gobierno de Alberto Fernández en manos de Sergio Tomás Massa, por supuesto, los números que tenía la economía y que hoy tiene, que nadie niega que son mejores. Pero la causa por los cuales son mejores, nadie la interpreta. Y cuando querés investigar sobre esto, es como que de eso no se habla, eso está bien. Hoy hablaba de los puts, de los bancos. ¿Cuánto nos va a costar el blanqueo de la hoja del balance del central? ¿Alguien sabe? Porque si yo tengo en el balance que te debo 10, pero en realidad el put dice que yo te voy a deber 60, ¿cuánto te voy a pagar? ¿10 o 60? Y es muy importante cuando querés entrar en ese detalle, no podés entrar. Bueno, vos diste en el punto, ¿no? De eso no se habla y se habla de se ha reducido, que se ha eliminado. La gente, si uno hace una pregunta, la gente cree que no hay más emisión monetaria, ¿no? Y en los últimos días han salido distintos informes respecto de
la existencia y la relevancia financiera de la emisión monetaria a lo largo de este primer semestre, ¿no? Con lo cual sí hay emisión monetaria, si bien más allá del déficit primario cero, y recién se estaría comenzando a hablar de una segunda etapa con menor emisión monetaria, pero bueno, esto los inversores lo ven, están alerta, ya lo venían olfateando, y en el contexto de este mes de julio de pagos importantes y de caída del nivel de actividad muy fuerte por una distorsión de precios relativos enorme, se encienden luces amarillas tirando a naranjas que han llevado a que se establezca incluso un diálogo entre Cavallo y el Fondo Monetario, ¿no? Cavallo intercediendo ante el Fondo Monetario para tratar de establecer este triángulo de diálogo con el gobierno y poder encontrar una salida fluida a esta situación delicada que vio la ley bases como algo estético, no como algo de Claro, fondo. trajiste la figura de Cavallo. Recuerdo haber entrevistado al presidente Gerardo Milei y él planteaba que fue el mejor ministro de Economía de la historia, pero él hace una salvedad. ¿Cuál de los Cavallos? Si el que estuvo con Carlos Menem o el que estuvo con De la Rúa. Por supuesto que él lo que dice es que fue un gran ministro de Carlos Menem porque Menem tenía mucha fuerza en su presidencia. Pero sin embargo, lo hemos visto criticar parte del programa económico de Javier Milei. Sin embargo, hoy aporta en el fondo. ¿Cuál es la posición realmente de Domingo Cavallo y cuántos contactos le pueden quedar a una persona que ya tiene varios años en ese Fondo Monetario Internacional que está totalmente renovado? Bueno, vos diste en la tecla con este comentario y a veces el presidente actual se compara con Menem, pero una gran diferencia enorme desde el punto de vista de las políticas públicas y la capacidad de implementación es que Menem tenía mayoría en diputados, mayoría en Senado, mayoría en gobernadores, con lo cual tenía capacidad de hacer, ¿no? El actual gobierno, y no es una crítica, es una descripción, tiene 15% de diputados, 10% de senadores, 0% de gobernadores, 3 intendentes sobre 1.300. Y esto nos da, esto del que hablábamos alguna vez del rey está desnudo, ¿no? A veces es importante ver los números políticos para poder implementar decisiones económicas y en este contexto ver el rol de Cavallo y si es Cavallo con De la Rúa o Cavallo con Menem. Yo, Martín, siempre me pregunto para todos los que nos ven y nos escuchan, si hay varias economías en una Argentina. Porque muchos plantean lo que está pasando y otros minimizan lo que está pasando relacionándolo con el pasado. Pero los que planteamos lo que está pasando es porque puede empeorar a futuro y muchos plantean a futuro va a mejorar. ¿Hay posibilidad de que vos saques cualquier sesgo político, vayas a los números y se interpreten tan de diferente manera? Creo que los números fríos a veces dicen verdades, ¿no? Y el comportamiento de los inversores dice la verdad más allá de la política, ¿no? Repetimos lo que hemos charlado otras veces, la herencia heredada ha sido terrible, posibilidades de hiperinflación, etcétera, ¿no? Eso es cierto. Pero esto no se ha salido de la situación todavía de riesgo y la inflación, por ejemplo, que es el gran logro del gobierno, se basa también en un dólar artificialmente barato, como el que estábamos hablando. Dólar, entonces, claro, acá, dólar atrasado que criticó muchísimo, que de hecho se criticaba directamente desde el mismísimo presidente, y pregunto si la devaluación se demora tanto o la salida del cepo, si también va a tener tanto consenso, porque esto que nosotros venimos planteando de la asfixia de la economía, si sigue apretando, la asfixia trae varios problemas. Por supuesto que hay un deceso final, pero la falta de aire puede generar problemas anteriores. Por eso digo, ¿es momento de devaluar ahora o de jugártela y seguir atrasando tarifas
y haciendo gradualismo de alguna manera, cosa que criticó también el presidente, dijo que tenía que ser shock. Bueno, creo que es interesante ver la reacción del expresidente Macri, que esperó 6 meses para salir a hablar en público, un poco para diferenciarse en el mes 7 del año, justamente después de la primera mitad del año, y tener una posición distinta, ¿no? Como despegándose de la política del gobierno actual. Esto Claro. no es casual, que hable él y que no hable su primo, por ejemplo, nos da una idea de cómo la situación de la economía también cambia el perfil de alineación política. Claro, bueno, ¿No? no es un mal facido, te diría, porque la política está totalmente alienada y yo creo que si en julio, más allá de todos los pagos que ya están garantizados, julio, agosto, no hay implementaciones concretas del RIGI, si no hay implementaciones concretas para el blanqueo, me parece que el campo no va a seguir liquidando hasta que tengas una devaluación. Pero yo creo que esta charla es muy concreta. ¿Vas a liquidar? No, porque vas a tener que seguir devaluando. Si no, sacame las retenciones, porque no es que el campo recibe un dólar de 900, recibe un dólar de 900 más el blend, no recibe el dólar que vale en la calle. Y a eso le tenés que descontar las retenciones. Entonces me parece que ahí entramos en un julio complicado. Vos, Martín, esto que decís de los pagos es muy real. ¿Qué otro pago puede llegar a salir para que la inflación también se vea resentida? Porque si no tenés dinero, ¿vas a tener que imprimir o qué vas a hacer? Bueno, es el gran punto, ¿no? Y además tener en cuenta que el gran logro del gobierno es la tendencia a la baja de la inflación. Pero así se sincera de alguna forma el tipo de cambio para aliviar el ingreso de divisas y vemos que habría una reacción sobre precios, ¿no? A partir de esta devaluación, sinceramiento, como queramos Claro. llamarlo los creativos argentinos. Ahora, lo que pasa es que no tenés mucha elasticidad en los precios, porque la verdad es que cualquiera que va a un supermercado hace una compra para una semana, prácticamente está gastando el 25 o el 50% de su sueldo. Entonces, no hay mucha elasticidad ya para pasar a segundas marcas, terceras marcas. Ya estamos hablando de una nutrición defectuosa. Coincido totalmente, ¿no? Pero recordemos lo que pasó en el mes de enero, cuando a pesar de ser una situación muy complicada, los precios subían de forma desordenada, no sé, y se multiplicaban por 10 el kilo de verduras, por ejemplo, ¿no? Al no saber cuál es el costo de reposición de la mercadería, pones un precio elevadísimo y el que a lo mejor alguien compra, a lo mejor no te compran, a lo mejor te fundís. Pero peor es vender a un precio menor al costo de reposición, ¿no? Con lo cual es importante restablecer la certidumbre de estos días, ¿no? Que es el gran desafío de estas semanas y estos grupos que están tratando de sentar las bases de un poco mayor previsibilidad para la Argentina. Sin duda, Martín, vamos a seguir charlando acá en Canel. Gracias. Un fuerte abrazo, Santiago. Un fuerte abrazo, Martín Simonetta, economista, hablando un poco de todo lo que tenemos que hablar con los diferentes economistas, con las diferentes visiones, para que vos puedas buscar alguna respuesta a todo lo que desde acá, desde la pantalla de Canales, te contamos día a día. Quédate que tenemos más información.